Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Imelda Sedano. La doctora Sedano es cirujana, oncóloga, mastóloga y especialista en oncoplástica mamaria. Y le damos la bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí y traer un poquito de información y conocimientos para el público en general. Gracias, doctora. La satisfacción es nuestra porque con usted vamos a tocar unos temas que atañen en el 99.9% a la mujer y esto de su salud, especialmente en todo lo que tiene que ver con el asunto de la mama. Doctora, usted es matóloga. ¿Qué es un médico matólogo? ¿Qué trata un médico matólogo, doctor? Yo como cirujana oncóloga ya recibo el entrenamiento en mastología, que es la rama de la medicina o especialidad médica que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades benignas y malignas de la glándula mamaria. O sea, pero ¿existe algún tipo de diferencia entre mastólogo y oncólogo? ¿Se puede ser oncólogo y no mastólogo, matólogo y no oncólogo? Bueno, va a depender del enfoque que quiera darle el especialista al entrenamiento que tenga. Ya como cirujanos oncólogos, pues nos enfocamos principalmente en el tratamiento de patologías malignas, en el tratamiento del cáncer. Entonces, el mastólogo se entiende más como un enfoque de patologías benignas, pero ojo con esto, hay muchos especialistas que tienen un entrenamiento ya más completo y se enfocan también en el tratamiento de tanto patologías malignas como benignas de la glándula mamaria. ¿Qué enfermedades, aparte de las patologías malignas, trata el matólogo? El mastólogo se enfoca en el seguimiento de la paciente, porque no todas las pacientes tienen alguna enfermedad de la glándula mamaria, pero sí requieren un chequeo, un seguimiento. Este chequeo puede ser dependiendo de los antecedentes de la paciente, que puede ir desde los 20 años o 25 años, o si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, pues ya podría ser mucho antes. Entonces, el mastólogo se enfoca tanto en tratar aquellas patologías benignas como son nódulos mamarios, quistes mamarios, dolor en la glándula mamaria y también aquellos que tienen el entrenamiento pues pueden manejar las patologías malignas como el caso de cáncer de mama. En esto también está la fibroquística de la mama, todo lo que tiene que ver con cuando a una mujer le practican una mamografía y se debe aparecer estos quistecitos que muchas veces se dice que son Sí, de agua, sí. cuando tienen masa son de grasa. O sea, la hematología tiene que ver con todas esas afecciones independientemente de que también trata la maligna como el cáncer, ¿no? Exacto, el mastólogo está enfocado en el tratamiento de las enfermedades de la glándula mamaria, que pueden ser benignas, como los quistes que usted mencionaba, y también malignas, como el caso de cáncer de mama. Estas condiciones quísticas que trata la hematología, tumores filoides, infección de la mama, mastargia, dolor mamario, todo esto es, como digo yo, el abanico de tratamiento. Y supongo, y quiero que usted me confirme, que esto es mayormente tratamiento con objetivos diagnósticos. Bueno, realmente sabemos que la glándula mamaria es muy compleja y que en ella se pueden albergar una serie de signos y síntomas que te pueden orientar sobre enfermedades que pueden resultar más importantes o menos importantes. Entonces, según evidenciamos los síntomas, pues ya podemos hacer ahí los estudios diagnósticos porque siempre van acompañados para poder establecer cuál es la condición real que tiene cada paciente, viendo cada paciente de una manera individualizada, porque no es como que todo esté escrito y va a ser de esta forma, no, no, no. Cada paciente debe inmediatamente llega a una consulta de cirugía oncológica, mastología,
debe ser evaluado, debe recibir una exploración clínica, debe recibir un historial clínico completo y también importante tomar en cuenta los antecedentes de ese paciente. Inmediatamente ya tenemos ese historial, examinamos el paciente, pues procedemos a evaluar la parte de los estudios de imágenes que va a requerir ese paciente, que puede ir desde una mamografía, una sonografía, y ya luego que obtenemos estos resultados, pues valoramos si existe la necesidad de realizar una biopsia para establecer un diagnóstico de la condición que tenga la paciente. Doctora, ¿y cuáles son estas señales, estas manifestaciones que deben llamar la atención a una dama, a una mujer, para asistir al matólogo? Las señales del cáncer de mama son muy variadas, pueden ir desde no tener ningún síntoma, pero sí requerir un chequeo, porque muchas veces las enfermedades pueden ser asintomáticas, el paciente no se da cuenta de nada desde lo que puede ver, pero los pacientes, los síntomas que más frecuentes refieren son el dolor mamario, pueden también aparecer bultos o nódulos a nivel de la glándula mamaria, salida de secreción del pezón, que puede ser serosa, clara o hasta sanguinolenta, y también puede acompañarse ya cuando estaríamos frente a una enfermedad que pudiera estar más avanzada, de enrojecimiento, induración, piel con hoyuelos, que es características ya de los cánceres de mama en etapa avanzada, y también puede acompañarse o no de hundimiento o retracción del pezón. Doctora, entonces ciertamente la mama da señales, aunque hay patologías que no, o afecciones que no dan ninguna señal, y las mujeres deben atender y están pendientes de estos cambios o estas manifestaciones en su mama. Claro, porque cada vez más tenemos pacientes con patologías tanto benignas como malignas que son diagnosticadas en etapas más tempranas, en edades más tempranas. Pacientes que hasta los 16 años, 20 años ya presentan nodulaciones y que muchas veces pueden requerir biopsias que pueden arrojar un diagnóstico que no es el que nosotros estaríamos esperando. Por eso es la importancia de que el paciente acuda siempre a sus evaluaciones, que escuche su cuerpo, que preste atención. Es más fácil tener un diagnóstico temprano para poder así tener un mejor pronóstico, porque cuando ya estamos en etapas avanzadas, lógicamente se va a hacer un poquito más difícil poder lograr rescatar este paciente de la condición que se encuentra. Doctora, en el caso de los quistes mamarios, ¿se pudiera confundir un quiste de pecho con un quiste mamario? Bueno, es la glándula mamaria en el caso de la mujer es una glándula muy desarrollada. Esta glándula, si es de la mama, es de la mama. O sea, por estudios de sonografía podemos identificar si estos quistes mamarios pertenecen a la glándula mamaria, pero ya a nivel de la pared torácica, en el tórax, pues sí pudieran aparecer lesiones también. Entonces, para nosotros poder identificar si estas lesiones pertenecen, estos quistes, a la glándula mamaria, debemos de realizar un estudio de sonografía que nos permita identificar con exactitud la localización de estas lesiones, de estos quistes. Doctora, si el quiste no se trata a tiempo, si la mujer no asiste regularmente a sus chequeos mamarios, pudiera un quiste que antes se diagnosticó como benigno continuar su camino y llegar a convertirse en un tumor maligno o benigno. Mira, es una pregunta bastante interesante. El riesgo de malignidad en los quistes mamarios es muy bajo, pero ¿qué pasa? Que es un detalle muy importante. Somos dependientes de estudios de imágenes. Entonces, si yo no tengo un estudio de calidad que no me permita ver con exactitud esa imagen de esa lesión que sugiere ser un quiste, puede pasar desapercibido el hallazgo que me hiciera sospechar que esa lesión no fuera un quiste, sino un nódulo. Y si ese nódulo realmente tiene características que me permitan a mí valorar, hacer una biopsia para establecer un diagnóstico. Los quistes mamarios son una patología benigna. Realmente algunos pueden ser complejos y acompañarse de otro tipo de células, de celularidades, que sí van a requerir probablemente realizar hasta una biopsia, porque aunque el riesgo es bajo, sí puede existir el riesgo. Y por eso cada paciente debe, independientemente tenga quistes mamarios, acudir a sus chequeos, siempre, porque nuestro cuerpo no se mantiene estático.
nuestro cuerpo cambia. Y por eso es la importancia de que los seguimientos hay que continuarlos independientemente de que el paciente tenga un hallazgo que no sugiera malignidad en el momento presente. A diferencia de los tumores, ya tumores mamarios, benignos o malignos, el quiste no produce ningún tipo de dolor. Tenemos entendido que los tumores malignos o mamarios, sea benigno o maligno, sí pueden producir dolor en la mama. Mira, realmente eso es un poquito cuesta arriba. ¿A dónde vengo? Los quistes mamarios generalmente sí producen un poco de dolor, sobre todo asociados a los cambios hormonales, pero eso no lo vemos en todas las pacientes, no es lineal ese hallazgo. En cambio, aquellas lesiones nodulares sí pueden ser silentes muchas veces. Y lo que hacen es que se mantienen ahí tranquilitas, el paciente no se da cuenta, no nota ningún cambio y ya cuando va a un estudio de imagen o a una exploración física, se evidencia esa lesión que incluso muchas veces cuando examinamos un paciente por primera vez que acude, que dice que notó un nodulito, una masa, un tumor en la glándula mamaria, generalmente tiene entre 1.5 a 2 centímetros cuando es ya palpable. Y en caso de que ese nodulito me venga con la biopsia con un hallazgo sugestivo de malignidad o maligno, pues ya tenemos una lesión un poquito grande que tendríamos que tomar conducto más apresuradamente. Doctora, ¿qué acciones, usos o contactos pudieran provocar quistes y o tumores en la mama? Bueno, mira, en los quistes mamarios tienen un componente genético y un componente de predisposición de cada paciente, pero nosotros de decir, por ejemplo, no, yo voy a tener quistes mamarios porque mi mamá tuvo quistes, no, hasta el momento no tenemos evidencia de eso. Sí vemos que hay pacientes que por la densidad de su tejido mamario tienen mayor predisposición a formar ese tipo de lesiones, o por su complexión física o por la asociación a otras enfermedades que desde el punto de vista hormonal tienden a formar quistes a nivel general. Doctora, el manoseo, el abuso físico, por ejemplo, en relaciones sexuales, pudiera afectar la mama de forma perniciosa. No, por el momento no tenemos ningún estudio que nos hable de la relación del el contacto con la glándula mamaria y el desarrollo de otras patologías. Cuando un dolor en el seno es preocupante. Siempre. Todo paciente que tiene dolor mamario tiene que acudir a una consulta. Va a requerir una evaluación porque como ese dolor no es lineal, puede ir desde un dolor leve que no signifique nada hasta un dolor que pudiera estar relacionado a otro tipo de condiciones, como pueden ser los quistes que ya mencionamos o como pueden ser lesiones nodulares, porque no es 100% que los pacientes de mama no tienen dolor. No, 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 hay pacientes que sí tienen dolor. Entonces, la recomendación en sentido general es que todo paciente con dolor mamario acuda a su consulta, requiere una valoración adecuada y ya luego se decida cuál sería la conducta más beneficiosa para ella. Tenemos una pregunta de una dama asidua a estas consultas que nos pidió comunicársela, hacerse la doctora. Ella dice que tuvo problemas de dolores en el pecho y que ella tenía la costumbre de dormir boca abajo y que le prohibieron dormir boca abajo con miras a evitar los dolores mamarios. Que si es cierto que dormir boca abajo puede dañar la mama. No puede dañarla, pero es cuestión de entender que si yo presiono un órgano, una parte de mi cuerpo, pues puede doler. Entonces, por eso sería la recomendación, e incluso ahí viene el tema de la parte del uso de los brasieles, que si predispone a cáncer, si predispone a dolor, no tenemos nada que demuestre eso, pero sí sabemos que al utilizar prendas de vestir interior que sean muy ajustadas, pues puede comprimir los músculos y los nervios de esa zona y puede provocar dolor. Entonces, el acostarse boca abajo, no es que te va a producir dolor en la mama, pero tú estás presionando un órgano, una glándula, y lógicamente eso puede cambiar, puede inflamarse, puede doler, puede incluso enrojecerse, y por eso siempre recomendamos que el paciente trate de dormir de lado o de costado
y si es posible tratar de utilizar una prenda de vestir suave que permita el soporte de la glándula mamaria, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una glándula grande, un volumen mamario grande, que tienden estas mamas a moverse de un lado a otro y eso le facilitaría que se mantuvieran en un solo lugar y por tanto no pudieran comprimirse durante la noche con los movimientos al dormir. Doctora, cáncer de mama, el terror, el temor, el abusador, el que más afecta y el que hace que la vida de la mujer cambie radicalmente. Dígame, doctora. El cáncer de mama, como ya sabemos, es una condición que cada vez más recibimos mayor cantidad de pacientes, la mayoría de nuestros pacientes en estadios avanzados, por temor en la mayoría de los casos a que te den un diagnóstico. Entonces, ya sabemos que contamos con una gran variedad de opciones de tratamientos y que inmediatamente recibimos una paciente en estadios más tempranos, pues mejora su pronóstico, es un pronóstico sumamente mayor y por lo tanto una mejor calidad de vida. Doctora, los factores de riesgo en el cáncer de mama son definitivos. Se pudiera decir que los factores de riesgo son especiales para determinar la presencia de un cáncer de mama. Claro, los factores de riesgo en el cáncer de mama tienen un papel muy importante. Estos pueden ser modificables y no modificables. Es decir, hay algunos que no pueden cambiar, como son el sexo femenino, la edad avanzada, es decir, pacientes a partir de los 50 años, en sentido general se dice que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. También en pacientes que tienen mutaciones genéticas asociadas al cáncer de mama o antecedentes familiares del cáncer de mama. También aquellas pacientes que han tenido lesiones en la mama consideradas de alto riesgo. Y es muy importante mencionar aquellas pacientes que han tenido una menarquia temprana, es decir, una primera menstruación antes de los 12 años, una menopausia tardía y también la utilización de radiaciones a nivel del tórax se consideran como factores de riesgos que son no modificables. Pero hay una serie de factores que son modificables, que son aquellos que sí podemos cambiar. Dentro de los que están la obesidad, el sobrepeso, una vida sedentaria, también el consumo de alcohol, el tabaquismo, el uso prolongado de terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en aquellas pacientes posmenopáusicas, se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad. Y también un factor que es considerado como factor de riesgo modificable, pero que tiene un riesgo muy bajo, es aquellas pacientes que tienen una baja incidencia de lactancia materna. O sea, doctora, estos factores de riesgo sí pudieran ser. ¿Y cuáles manifestaciones? ¿Cómo puede el profesional de especialista en la mama saber por manifestaciones que manifiesta a un paciente que pudiera haber un cáncer de mama? Mira, número uno, puede haber no síntomas, ninguna señal. Simplemente es una paciente que acudió a una consulta y se evidenció en los estudios de imágenes una lesión que llamaba la atención y se decidió hacer una biopsia. Pero también en aquellos pacientes que sí presentan señales, lo que principalmente refieren es un bulto, un nódulo, un tumor, una induración. También puede ir la salida de secreción por el pezón, el hundimiento del pezón, la piel que se ve como con hoyuelos, que se conoce como piel en cáscara de naranja a nivel de la glándula mamaria, y también la presencia de ganglios a nivel de la axila, que ya incluso nos sugerirían una enfermedad un poquito más avanzada. O sea que estas manifestaciones, doctora, mire qué importante, porque son manifestaciones que muchas veces suelen ser pasadas por alta por la mujer. Sí, claro, incluso como mencioné, algunos ni siquiera tienen señales y por eso es tan sumamente importante que los pacientes acudan a sus chequeos porque no siempre hay señales de alerta que te puedan sugerir la enfermedad. Pero ya sabemos que a partir de los 35 años, en aquellas pacientes con síntomas hasta a veces leves, como el dolor mamario, que muchas veces pasa desapercibido,
pues se recomienda acudir a sus chequeos para poder hacer una adecuada exploración y así poder darle tranquilidad al paciente o en su defecto poder hacer todos los estudios que se requieran para poder establecer un diagnóstico. Doctora, en el chequeo, en la mamografía, se detecta un bulto, una masa, un tumor. ¿Son necesariamente los tumores mamarios cánceres en potencia? Bueno, tenemos diferentes hallazgos. En una mamografía, la mamografía evalúa densidades de la glándula mamaria. Y estas densidades en ocasiones se pueden acompañar de áreas con microcalcificaciones, con área de cicatrices, con área de retracciones. Y en ocasiones podemos evidenciar lesiones nodulares, o sea, imágenes que sugieran hallazgos que sugieran imágenes nodulares. Pero entonces aquí venimos y acompañamos esa mamografía, que la mamografía, ojo con esto, es el gold estándar, el estudio estandarizado para la detección temprana de la patología maligna de la mama. Entonces, esta mamografía la acompañamos de una sonografía, que es la que nos va a evaluar la composición en realidad de ese hallazgo, si es una lesión que sugiere un quiste, si es una lesión que sugiere un nódulo, y eventualmente ya con una biopsia podemos establecer un diagnóstico, porque todo diagnóstico del cáncer de mama se realiza previo a una biopsia. Si no tengo una biopsia, aunque tenga por imágenes todos los hallazgos que son sugestivos de una patología maligna, no tengo un diagnóstico. Siempre necesito el estudio histopatológico para confirmar el hallazgo que tengo por imagen o que tengo al examen físico de la paciente. Y la biopsia, doctora, supongo que indica el estadio del cáncer o del tumor, ¿no? La biopsia me indica el grado. El grado es qué tanto las células de ese tumor se parecen a las células que están en esa zona. Eso es muy importante porque muchos pacientes reciben un diagnóstico y nos dicen, yo tuve grado 2, pero eso no es el estadio, porque el estadio del cáncer de mama es qué tan avanzada o localizada esté la enfermedad. Y para poder establecer el estadio de la enfermedad necesito realizar una serie de estudios de imágenes considerados como estudios de extensión para poder definir en qué estadio o etapa está la enfermedad. Doctora, detectado el cáncer, confirmado la presencia de cáncer, como usted bien señala, el grado, el cáncer de mama, ¿cómo se trata? ¿Dónde inicia un tratamiento de cáncer de mama? ¿Por el grado, por el tamaño, por cómo? Para el tratamiento del cáncer de mama tenemos una serie de factores que son sumamente importantes que nos permiten definir qué tratamiento necesita ese paciente, como son el tamaño del tumor, si hay afección de los ganglios, si hay enfermedad a distancia, dígase metástasis, que puede ir desde pulmón, puede ir a nivel de hueso también, que son los lugares más frecuentes que envían células cancerosas, los tumores de la glándula mamaria. Y también hay ya un conocimiento desde el punto de vista de los marcadores pronósticos, es el estadio hormonal o evaluación hormonal de esa enfermedad. Entonces, dependiendo de esos factores, definimos qué tratamiento va a recibir el paciente. Porque puede ir, si es un estadio temprano con factores hormonales favorables, a recibir cirugía inicialmente. Y esa cirugía puede ir desde una cirugía conservadora de la mama, es decir, que no hay que quitar la glándula completa, hasta una cirugía quitando la glándula completa. Y en ocasiones, pues ya dependiendo de la valoración final, lo acompañamos de tratamiento quimioterapéutico, porque esto es un tratamiento combinado. Siempre se van a valorar las 3 líneas de tratamiento, que pueden ir desde quimioterapia, cirugía y radioterapia. No todos los pacientes van a requerir radioterapia, pero siempre se lo presentamos en el abanico de opciones para que el paciente tenga el conocimiento. Entonces, ya en los estadios un poquito más avanzados, pues valoramos, dependiendo de la línea hormonal, si no es favorable o si ya sabemos que ese tipo de tumor se beneficia de recibir quimioterapia inicialmente, aunque sea pequeño, pues lo mandamos a quimioterapia inicialmente. Y Doctora, ya luego de que... Sí. previo a una cirugía de tumor del cáncer de mama, ¿hay algún tratamiento con miras a reducir
previamente a la cirugía el tumor? ¿Ayudaría algún tratamiento a que un proceso quirúrgico sea de menor o mayor grado? Claro que sí. Ahí viene la importancia de la quimioterapia, que es lo que damos en aquellos pacientes que están en estadio más avanzado, con tumores de mayor tamaño o con enfermedad a nivel de axila o a nivel de órganos distantes, donde instauramos tratamiento de quimioterapia primero para reducir ese tamaño tumoral, reducir la enfermedad localmente y que el paciente tenga una cirugía más segura, con mayor viabilidad de tejido sano para poder permitirle al paciente disminuir la tasa de recurrencia que pudiera tener de la enfermedad. Doctora, ¿el cáncer de mama se cura? Sí, claro. El cáncer de mama es curable siempre que sea diagnosticado en etapas tempranas. Incluso aquellos pacientes con diagnosticados en estadios tempranos 1 y 2 tienen una sobrevida de un 95%, 90, 95% a 5 años. Pero esta sobrevida disminuye grandemente en aquellos pacientes que son diagnosticados en etapas avanzadas o estadios tardíos. Doctora, ¿cuándo se trata un cáncer de mama con estrógeno? Tenemos entendido que hay un tipo de análisis como un oncotype que señala si el tumor es tratable con estrógeno o no. ¿Cuándo se usa este tipo de tratamiento? Sí, mira, el Oncotype es una prueba genética que se utiliza en algunos casos de cáncer de mama para ayudar a decidir cuál es el tratamiento más adecuado, en el cual lo evalúan la actividad de algunos genes y dependiendo de qué resultado yo obtenga, yo puedo definir si esa paciente que es dependiente de hormonas se beneficia o no de recibir tratamiento de quimioterapia luego de la cirugía. O si es una paciente que no tiene esas mutaciones genéticas, entonces ya yo puedo dejar en observación. Doctora, ¿todas las mujeres que presentan cáncer de mamas son candidatas a cirugía? Claro que sí, todo paciente diagnosticado con cáncer de mama, independientemente requiera inicialmente quimioterapia o cirugía, va a requerir siempre cirugía. Siempre el paciente va a requerir cirugía, independientemente de qué etapa esté el paciente. En estadios tempranos hacemos cirugía primero. En estadios avanzados damos quimioterapia primero y luego el paciente va a cirugía. Independientemente de que tengamos una desaparición de la lesión, tenemos que tener un control local de la enfermedad. ¿Cuándo es obligatoria la mastectomía completa? Las opciones de tratamiento quirúrgico del cáncer de mama son muy variables, que pueden ir desde quitar solamente una parte de la zona que está enferma, llevándome todo el tumor, pero puede ir desde una mastectomía completa. En sentido general, yo podría decir que todas las pacientes son candidatas a una mastectomía, pero ya yo valoro, todas son candidatas a hacer mastectomía, pero voy a valorar si esta paciente le beneficia hacerle solamente una cirugía parcial, en la cual quito solamente la parte donde estaba la enfermedad, pero para eso tengo que estudiar una serie de factores, también la exploración de la misma paciente, la valoración desde el punto de vista hormonal, si se beneficia o no de ese tipo de cirugía, tomando en cuenta el riesgo de recurrencia de la enfermedad que pudiera tener esa paciente. Doctora, tenemos entendido porque hemos visto, nos hemos enterado de que se están haciendo procedimientos quirúrgicos en caso de cáncer de mama, que como usted señala, se pueden conservar el seno, depende el grado del cáncer, como está el tumor, pero hemos visto hemos enterado de un tipo de cirugía en el cáncer de mama en el que se puede conservar parte de la piel del pezón de la mama para ser Sí, reusable. claro. Sí, claro. Se puede, actualmente hacemos mucho lo que es la mastectomía ahorradora de piel y de pezón. Lógicamente, son pacientes muy bien seleccionados, los cuales, porque nunca vamos a violar el límite de seguridad oncológica.
para cada paciente. Primero valoramos desde el punto de vista de oncología si ese paciente es candidato, si se beneficia, si se le pudiera hacer este tipo de cirugía, y ya luego que tenemos la parte oncológica controlada, pues valoramos si podemos dejar ese pezón, dejar esa areola, hacer incluso una reconstrucción mamaria inmediata, que puede hacerse en muchos casos, o hacerla de forma diferida en el caso de que el paciente califique para esa conducta o así lo desee. Controlado el cáncer, hecha la cirugía que se decidió, es posible que una dama, usted mencionó la reconstrucción mamaria inmediata. Esto entiendo que tiene que ver con la oncoplástica mamaria. En la oncoplástica mamaria, ¿es aconsejable la reconstrucción mamaria inmediatamente o dentro de la misma cirugía de extirpación del cáncer? Es que la oncoplastía mamaria es la técnica en la cual yo trato de devolver el volumen mamario, ya sea con medios externos, que puede ser una prótesis, o utilizar alguna técnica oncoplástica en la cual con la misma glándula mamaria yo pueda devolverle la belleza a esa glándula, la anatomía lo más normal posible. Pero realmente la oncoplastía mamaria no me dice cuándo yo puedo o no hacerlo, sino si es una decisión ya del cirujano que tiene un estadiaje de la paciente y define qué tratamiento le conviene a esa paciente, pero el paciente se evalúa de una manera integral en la cual, de acuerdo a sus características físicas, a la anatomía propia de la glándula mamaria y a la respuesta que ha tenido el tratamiento, pues yo valoro qué tratamiento le beneficia. Porque, por ejemplo, hay pacientes en estadios avanzados que quisieran optar por una técnica de reconstrucción inmediata y son pacientes que no se benefician en ese momento de colocar, por ejemplo, una prótesis mamaria, en los cuales yo valoraría utilizar otros métodos como un expansor para así tratar luego en un segundo tiempo de procedimiento de volver ese volumen mamario. Pero realmente la oncoplastía se puede hacer principalmente en estadios más tempranos, pero en ocasiones ya para pacientes avanzadas valoramos otras medidas de reconstrucción mamaria. Doctora, dos preguntas que nos quedan para concluir porque nos están haciendo señas. ¿Cuál y cuánto es el porcentaje aproximado de posibilidad de que en una mastectomía de un seno afectado por cáncer de mama, este cáncer retorne al otro seno? Mira, el riesgo de recurrencia, o sea, de bilateralidad del cáncer de mama, sabemos que es alto, pero tenemos que tomar en cuenta factores asociados a cáncer de mama bilateral, como son un tipo de tumor conocido como el carcinoma lobulillar del cáncer de mama, y también en aquellas pacientes que tienen mutaciones genéticas que sí se asocian a poder desarrollar cáncer de mama en cualquiera de las dos glándulas. En nuestra experiencia, nosotros no recibimos un alto número de pacientes con cáncer de mama bilateral, pero sí puede pasar, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la primera vez que tuvo el diagnóstico inicial. Hemos tenido pacientes que hace 10 años fueron diagnosticados, fueron tratados y luego vienen con una lesión en la mama contralateral. Entonces, sí tenemos un alto porcentaje de esos pacientes, pero hay muchos factores que se pueden tomar en cuenta para valorar el riesgo de que esa enfermedad pueda ser o no bilateral. Doctora, finalmente, mortalidad ¿Sí? por cáncer de mama. Mira, la mortalidad del cáncer de mama va a depender del estadio en que se encuentre el diagnóstico de la enfermedad. Si lo fue diagnosticado en un estadio temprano, la tasa de mortalidad es muy baja, aproximadamente un 5%. Pero si es un diagnóstico en etapa avanzada, tengo una tasa de mortalidad de un 80% aproximadamente. Porque como ya sabemos, es una enfermedad que está más diseminada, más avanzada, que generalmente es un paciente que tiene una menor condiciones de salud que permitan que tú puedas rescatarlo. Entonces, la importancia de esto no es saber qué tanto riesgo yo tengo de morir, sino qué yo puedo hacer para evitar estar en el porcentaje de los pacientes que mueren fácilmente cuando son diagnosticados. Doctora, se nos acabó el tiempo,
Pero no queremos despedirla sin dos cosas. Primero, una exhortación a las damas de consulta participativa y decirnos dónde pueden las damas de consulta participativa contactar a la doctora. Sí, un placer. La verdad ha sido muy buena la charla, la entrevista, y yo estoy a sus órdenes en la Unidad Oncológica Integral en Santo Domingo, en Gascue, con horarios de consulta lunes y jueves a partir de las 2 p.m. y pueden contactarme al 849-205-0507. Doctora, gracias por concedernos esta consulta que sabemos que las damas de consulta participativa han quedado debidamente orientadas. Gracias, doctora. Para mí ha sido un placer. Gracias a ustedes. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta con la doctora Imelda Sedano, cirujana oncóloga, mastóloga, en la que tuvimos tratando todo lo que tiene que ver con las enfermedades, las patologías mamarias, su tratamiento y todo lo que tiene que ver con la prevención y cuidado de la mama. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.